Eso me escribió él. Yo ayer le mandé la lista. Amén. Bueno, entonces seguimos. Entonces, el capítulo de hoy, el tema de hoy es la relación con el aconsejado. Ya inicialmente habíamos hablado de las bases de la consejería, luego hablamos del consejero, luego hablamos del aconsejado, y ahora vamos a hablar ya de la relación entre estas dos partes. Hay una nota aquí que dice: el cultivo de la relación y mostrar un interés genuino con los aconsejados es lo que preparará el camino para tener éxito en la consejería. Hay una nota del doctor Ed Thornton que dice: las personas en el peregrinaje en psicoterapia encuentran sus respuestas no en el consejo del terapeuta, perdón, más bien en la calidad de la relación que se desenvuelve entre ellos mismos y el terapeuta. Entonces, creo que parte de lo que se mencionó anteriormente, ¿no? Del involucramiento y del interés, cuando hablamos de las cualidades del consejero, que es amor por el trabajo, amor por las almas, el interés, el deseo de ayudar. Entonces, justamente eso es lo que enfatiza esto, que ese factor es de suma importancia a la hora de ir a aconsejar a la persona, porque no solamente, como hablamos también, eso le da confianza a la persona de que abra con nosotros, sino también de que pueda tener confianza en que realmente va a encontrar ayuda, va a encontrar eh, respuesta a la necesidad que está pasando. Entonces, justamente eso, en la relación, el interés, mostrar interés realmente en las personas con el deseo de ayudarle. A veces uno se da cuenta que a veces hay personas que de pronto simplemente lo que quieren es un poco de atención o ser escuchados, desahogarse un poco. Y bueno, para eso está el pastor también, ¿cierto? Se hace hincapié también en que a veces de pronto muchos toman muy ligero el tema de la consejería, en el sentido de que, eso simplemente de pronto es eh, escuchar a la persona eh, en lo que le está pasando, después darle instrucciones de pronto de lo que debe hacer y unos versículos, orar por ellos, voy a decir orar por usted. Y bueno, la oración siempre es buena, siempre, pero bueno, creo que hemos aprendido eso, ¿no? Por lo menos así he aprendido yo. La oración no tiene poder, el poder está en Jesús. Ya, la oración es el medio de comunicación con Dios para buscar instrucción, guía, dirección. Pero a veces no es suficiente simplemente con decir a la persona, voy a orar por ti. Ya no, hay que hacer algo. Ya, y ese se trata justamente del tema de la consejería. Ya, cuando tenemos una situación frente a nosotros, claro, vamos a orar, pero la oración es para buscar la ayuda, la dirección de Dios, que el Señor nos ilumine, nos revele, nos muestre o le guíe a la persona también, que pueda comprender la situación, que podamos encontrar salida, que podamos encontrar solución. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que siempre llega a veces alguien con alguna situación y uno no sabe qué decirle, uno no sabe qué, y uno está escuchando el problemón y la situación y uno, Dios mío, ¿qué hago con esto? Y uno empieza mentalmente a orar y pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y creo que general, y no creo, debe ser que es con el deseo de ayudar a la persona, no simplemente de quedar uno bien y salir uno con algo, le dije algo, ¿no? Como hablamos anteriormente, el trabajo de consejería la idea no es que nosotros nos realicemos como personas o como consejero, como que quedemos bien nosotros, no. La idea es resolver el problema de la persona, ayudar a la persona a enfrentar sus circunstancias. Entonces, por eso es importante esto del interés mutuo y pensar que sí, que va más allá de pronto de mencionar la Biblia, de orar, sino también la idea es también tomar acciones, tomar decisiones, ayudar a la persona en esa toma de decisiones, porque otro aspecto es que nosotros como consejeros no estamos para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Estamos más que todo es para guiar a la persona, para darle las herramientas a la persona. Yo lo digo muchas veces de esta manera, es como dice
uno dice el dicho popular, es como ponerle las barajas sobre la mesa a la persona, ¿no? Mostrarle, hacerle ver todos los aspectos a la persona. Ya lo que hemos hablado, ¿no? Hay que conocer a la persona, ya conociendo a la persona, conociendo, escuchándola, conociendo la problemática, conociendo su entorno, su pasado, las circunstancias. Entonces ya uno tiene herramientas para irle de pronto ayudándole a mostrar cosas. La persona vaya viendo, vaya descubriendo, vaya teniendo herramientas y así la persona tome su decisión. Ya. No estamos nosotros llamados generalmente a tomar decisión por las personas, sino a orientarlas a que ellos tomen su propia decisión. Eh, entonces, por eso el consejo verdadero, dice que una nota significa explorar con la persona su mundo, su problema y cómo se relacionan estos factores con el problema inmediato que tiene. Usted tiene una situación que se ha presentado, pero una situación no sale de la noche a la mañana. Eso es algo que tiene otros agentes que han provocado eso, que están ligados a eso y que ha generado otras cosas. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es explorar con la persona su mundo, sus circunstancias, ah, para que pueda no solamente comprender, para hallar respuesta, digámoslo, al problema que está pasando, sino también cuáles han sido los antecedentes, cuáles son las circunstancias, qué es lo que eso genera, eh, contextualizarlo en su vida. Y de esa manera, pues obviamente también la persona pues ya toma sus decisiones para el futuro, qué mejores opciones puede tener para el futuro. Entonces, de ahí justamente la importancia de esta relación entre el consejero y el aconsejado. Vamos a ver en general, unos tres aspectos en general. El primero día vamos a ver algunos parámetros, un marco de acción que podamos tener y que tenemos que considerar a la hora que ya estamos frente a la persona. ¿Ya? Digo, hasta ahora hablamos de nosotros, hablamos del aconsejado, ahora ya estamos frente a la persona. Entonces, considerar algunos aspectos importantes. De las cosas de importancia y que hemos estado mencionando a lo largo de esto es el énfasis, el hecho de que nuestro consejo y nuestra dirección siempre es teológica, principalmente. Entonces, el pastor tiene que siempre tener eso presente, que es un líder espiritual y que trabaja dentro del contexto de la fe cristiana. Como hablábamos, las bases y las convicciones teológicas nuestras son las que van a establecer realmente la base para el consejo que yo voy a dar. No puedo dar lo que yo no soy, no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Ven? Entonces, eso, y de esa manera también además es lo que le permite a uno también ayudar también a la persona a relacionarse correctamente con Dios. Esa, como hemos dicho, esa es la mejor terapia, porque esa es la que nosotros brindamos y sabemos que es la que va además, como hemos dicho, a lo profundo del corazón. Entonces, nunca salirnos de ese parámetro, de ese marco. ¿Ya? Nosotros, tanto la persona, llevarla a una relación correcta con Dios. Recordar también que todas las ciencias sociales, humanismo, secularismo, medicina, psicología, todas esas, son suplementos en el trabajo, en la terapia que nosotros estamos, estamos haciendo. Otro de nuestros parámetros es que debemos ser objetivos. ¿A qué se refiere a ser objetivos? Que depende de la situación que tengamos, depende del problema que tengamos, unos podrán resolverse de una manera rápida, sencilla, pero otros no. Entonces, si nosotros sabemos que hay un problema difícil, no es simplemente decir, oh, esto se va a solucionar rápido, esto no te preocupes, esto no es nada, cuando nosotros mismos nos estamos dando cuenta que es una situación bastante delicada. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se enfrenta a situaciones, por ejemplo, de una infidelidad, de un divorcio, am, sabe uno de hecho que la pérdida de un ser querido, sabe que son situaciones que no se van a resolver de un momento a otro. Ya, son situaciones que van a requerir tiempo, van a requerir tiempo. De hecho, más adelante hablaremos también de eso, del tema de parejas y cosas, pero
sea, uno que es el tema de pareja, eso generalmente eso a veces es un tobogán, un sube y baja, se pone la cosa bien, después se pone mal, se pone bien, se pone mal, se pone bien, se pone mal. O personas que igual también, por la pérdida de un ser querido, también en un momento ahí pues recaen y vuelven otra vez y recaen. Entonces, a eso se refiere al hecho de ser objetivos, que tenemos que ser conscientes eh, mm, eh, de que habrá situaciones que podremos resolver fácilmente y otras no. ¿Qué se puede resolver fácilmente? Bueno, digamos, la pérdida de un empleo, por ejemplo. Ya, bueno, simplemente ayudar a la búsqueda de otro empleo ya suple eso. Una herida, una enfermedad de tipo no terminal, así una enfermedad de tipo terminal, sabemos que eso también es un tratamiento y un proceso a largo plazo. Entonces, eh, sí, porque a veces de pronto uno de pronto pues por querer animar a la persona, ¿no? No, tranquilo, esto se va a resolver fácil, esto, en fin, y no, entonces como darle falsas esperanzas a la persona, ¿ya? Cuando uno mismo sabe que no va a ser así, que no, eso no se resuelve de la noche a la mañana, ¿ya? Entonces, a veces uno con una buena intención de darle ánimo, esperanza a la persona, le trata de decir que se resuelve rápido y cuando ve que de pronto la misma persona ve que no se resuelve rápido, entonces no se siente en tanta confianza. Em, Hay una advertencia también aquí eh, em, para los pastores y el hecho que, como consejeros, que debemos aprender a estar cómodos con las lágrimas y con las expresiones de emociones que la persona en un momento dado tenga. Cuando están presentando eh, su caso, llega a uno y le están exponiendo su caso, la situación, obviamente surgen emociones. Ya, puede ser enojo, puede ser eh, de sí, rabia, llanto. Entonces, objetivos, ¿no? O sea, no, tranquilo, no, hay que, en esa parte ahorita hablemos también un poquito más de eso, pero em, tenemos que aprender a estar cómodo con eso, dejar que y es necesario así justamente que la persona también se exprese, se desahogue y ahí mismo uno también va dando cuenta de qué manera qué tanto le afecta eso a la persona y no menos, como que dice, no, ¿cómo sería? No minimizar nosotros ese efecto en la persona. Porque de pronto, para mí eso no es tan grave. De pronto está contando algo y la persona angustiada y uno dice por dentro y dice, pero eso no es nada. Sí, pues no es nada para mí, pero por lo que la persona está expresando, pues para esa persona eso significa mucho. Entonces, a eso nos llama esta parte del ser objetivo, a, a estar cómodo y aceptar las expresiones de emoción que la persona transmita y no tratar de reprimirlas o decirle, no, hay que darle tiempo y de esa manera también vamos nosotros entendiendo y comprendiendo la manera cómo le afecta eso a la persona. Otro de los parámetros que hay que tener en cuenta también cuando uno empieza ya la consejería con una persona también es tratar de ir determinando qué tan dispuesto está la persona al cambio. Porque hay personas que de entrada am, ya muestran y manifiestan que no están dispuestas a nada. No, me hizo esto, así que no, ya pasó esto, yo me divorcio, me separo, yo no quiero saber nada de esa mujer o de ese hombre, nada, no, ya. Entonces uno ve que ya hay una resistencia, ya, o el problema es él, el problema es ella, o el problema es el otro. Y entonces ya se va uno cuenta también que de pronto qué tan dispuesto está la persona al cambio o a reconocer o a aceptar o a reconciliarse, el perdón. Creo que también eso va muy relacionado con lo anterior, ¿no? Si la persona, por ejemplo, la persona afectada, pues de pronto generalmente llega, claro, molesta y dice, no, hasta aquí ya no quiero saber más nada de esa situación. Y de pronto la otra persona si está un poquito más con la actitud de si es un conflicto entre dos, obviamente, de pronto de reconocer, de pedir perdón. Entonces, claro, son solevando bases a uno para saber entonces
cómo tratar, ¿no? Cómo hablar, ya sí, hablar del perdón, de la reconciliación, de la importancia, en fin. Pero entonces ya va determinando uno eh, como dice, qué tan dispuesto está esa persona a cambiar o a corregir la situación. Otro consejo dice que es otro parámetro también es escuchar activamente. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, que no solamente es prestar atención a lo que la persona está diciendo, sino también transmitirle y hacerle ver a la persona que uno está atento y que uno está pendiente al relato, a lo que la persona está diciendo, que se identifica con lo que la persona está diciendo, eh, sin, sin criticarlo, sin tratar de justificar sus acciones, pero que estamos atentos, estamos pendientes al relato. Cualquier persona que está, creo que a cualquiera nos pasaría, ¿no? Si nosotros estamos hablando con alguien y vemos que ese alguien de pronto está mirando el celular o está pendiente por allá, así como descuidado, uno dice, no, este no me está prestando atención, ¿cierto? O sea, no le ve uno interés a la persona en escuchar lo que uno le está diciendo. Entonces lo mismo pasa con el consejero. Entonces, en ese sentido, digo, no solamente hacerlo, sino demostrárselo, que uno está interesado, atento a lo que la persona está diciendo, con palabras de afirmación. Aunque digo yo, como no le pase como me pasó una vez a mí con cuando yo recién llegué acá, trabajaba con un hermano chileno. Y entonces cuando ya conversábamos, entonces trabajamos, entonces claro, uno hablando todo el tiempo, entonces él hablaba conmigo y yo le decía, ajá, ajá, sí, ajá, ajá, así, así. Y hasta que un día, medio rabioso, me dice, oye, ya tú para. Dice, ajá, ajá, ¿qué? Y yo, ¿pero qué? Y dice, no, y yo, te estoy queriendo decir que te estoy escuchando, que si y resulta que para ellos, o para él, en su región, no sé si será todos los chilenos, pero para él, que cuando alguien le está hablando a usted y usted le está diciendo, ajá, ajá, sí, es como que, puro cuento, puro cuento, ya. Y entonces le dije, no, 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 eso para nosotros es que te estoy prestando atención, te estoy siguiendo el hilo, sí, cuéntame. Entonces, siempre que me acuerdo de eso que me pasó. Entonces, bueno, también uno, no sé, pendiente, ¿no? Que no sea que uno le esté diciendo algo a la persona que uno le está prestando atención y de pronto la persona, eso para la persona sea otra cosa. Pero entonces esa parte sí es importante. O sea, que el consejero igual debe responder a lo que escucha con expresiones de sorpresa, de comprensión o de duda si no entiende algo, ¿ya? Pero transmitirle eso a la persona. Eso a la persona también pues, le da realmente la confianza, la seguridad para sentirse cómodo, ¿no? De sentirse cómodo para poder expresar lo que desea. El conflicto de interés. Eh, y obviamente, si en algún momento el pastor se ve involucrado en circunstancias en las cuales tienden a perder la objetividad, entonces a veces es conveniente de pronto pues remitir a otra persona o buscar a otra persona. Porque, por ejemplo, si el pastor está involucrado en algún negocio, por ejemplo, en algún asunto económico con la persona, ya, si, digamos, la situación que hay que resolver de por medio involucra a uno de los familiares del pastor o algo, pues es mejor remitirlo a otro. Em, yo recuerdo que una vez a mí me tocó, a un momento dado me tocó atender un asunto así, porque em, el que estaba involucrado en la situación era el hermano de un pastor. Entonces, y no era mi creyente en mi congregación, yo ni lo conocía solo de vista, pues, y, bueno, me tocó involucrarme y para tomar
la situación que estaba pasando, el problema que había ahí, porque pues eso comprometía al hermano, ¿no? Como, como, como pastor para aconsejar o tratar de resolver la situación entre este hermano. Era una situación de pareja entre él y su esposa. También como hablamos, mencionábamos también la elección antepasada, creo que el tema, lo que tiene que ver con la parte de la justicia, ¿no? Los asuntos que involucran a la justicia, que hablábamos, ¿no? Creo que lo compartimos ampliamente. El hermano Arby nos compartió incluso su experiencia y eso, ¿ya? Entonces son conflictos de intereses que se generan también, ¿no? Que tenemos que estar atentos a denunciar. O como digo, cuando el pastor sienta que la persona en cuestión tiene algo en relación con él o su familia, entonces es mejor remitir a otra persona. Esos son como algunos de los parámetros o marcos. Recordar que trabajamos sobre lo teológico, ser objetivos con la situación, determinar qué tan dispuesta está la persona al cambio, escuchar activamente y tener en cuenta si hay conflictos de intereses en, con la persona que estamos aconsejando. Con respecto al diagnóstico, entonces obviamente ya viene la parte en que ya, bueno, tomando en cuenta hasta ahora lo que hemos tratado, pues ya viene la parte en que empezamos la conversación con la persona y entonces a tratar de diagnosticar, de saber identificar cuál es la situación y obviamente saber qué es lo que hay que hacer. Algunas recomendaciones para el diagnóstico. Una de ellas es eh, tratar de hacer diferencia entre lo orgánico y lo funcional. Esto en lo que se refiere, por ejemplo, a enfermedades o a condiciones de una persona. Entonces, se dice que las enfermedades se clasifican entre orgánicas y funcionales. Las orgánicas, ¿cuáles son? Obviamente, pues, la misma palabra lo dice, las que responden simplemente a un problema físico, un órgano del cuerpo, algún tipo de enfermedad. Obviamente la solución de esto pues es el tratamiento médico, recetas. Si nosotros obviamente confiamos en el Señor, que el Señor puede obrar, el Señor ha de obrar y siempre estamos en oración por nuestros enfermos. eh, pero, o sea, no negamos obviamente la intervención de los profesionales. Así que uno también a veces debe estar un poquito como también al tanto de eso y saber de pronto qué, qué profesionales son, que también a veces de pronto hay que dirigir, guiar a una persona a, a hacerse ciertos exámenes, a no tenerle miedo a los exámenes. Todos, en un momento dado, a veces hay gente que no quiere ir al médico porque pues, no quiere que le digan cosas, pero, pero no, sabemos que los médicos no son sanadores ni milagreros, ellos simplemente diagnostican, ellos no curan a nadie. Ellos diagnostican. ¿Bien? Y nuestro Señor, sí, nuestro Señor Jesucristo no es médico, nuestro Señor Jesucristo es sanador. ¿Bien? Entonces, tenemos nosotros ese balance de decir que todo, vaya al médico, lo que él diga. Aquí tenemos al Señor, que el Señor sana. Pero entonces, obviamente, también cuando son estas circunstancias, sabemos que la persona entra en un proceso, ¿no? ¿Bien? Que también es bueno, entonces, que nosotros debemos estar ahí para acompañar. ¿Bien? De alguna manera, vamos a estar ahí para complementar el trabajo del médico. Los médicos harán su parte en diagnosticar, en recomendar esto, y nosotros estaremos ahí al lado siempre para dar el consejo espiritual, la atención a la persona, el ánimo, lo que hablábamos anteriormente, obviamente, de esas necesidades que la persona tiene cuando está en, en enfermedad. Entonces, es el complemento, estamos ahí para complementar y acompañar la situación de la persona cuando se trata de alguna enfermedad de tipo orgánico o somático que se presenta. Em, y la funcional, dice, las, los tipos de enfermedad funcional son aquellas que obviamente no responden a un órgano,
sino que más bien es de problema de emotividad o emocional. Sí, de esas personas que pronto tienen algo y no, y, y nunca los médicos le encuentran nada, pero tiene algo y siempre tiene algo. Entonces ya uno sabe, identifica que eso sí ya es algo, más que no es tanto eh, patológico o somático, sino que es algo que es ya del espíritu o de su actitud, en fin. Y entonces ahí sí también nosotros podemos, obviamente, también intervenir con mayor propiedad, porque sabemos que tenemos una buena respuesta para eso, ¿no? A la luz de la palabra del Señor. Igual no está de más que uno de todos modos, a veces, ciertas personas de pronto recomendarles que visite también un profesional, un psicólogo. Hoy día, gracias a Dios, tenemos muchos psicólogos que son cristianos, tienen temor de Dios, hay que trabajan con base en eso. Porque realmente, o sea, a veces, por lo menos yo vengo de una generación que se cree que el que va al psicólogo es porque está loco o que tiene algún problema mental. Pero no, o sea, yo creo que sabemos hoy día que no, ese el psicólogo lo que hace básicamente es, o sea, lo que uno habla con la persona, ellos lo que hacen es a la persona hablar básicamente. Los psicólogos se vuelven muchos expertos en escuchar, que la persona hable, hable, que se desahogue. Y ahí ellos le dan algunas direcciones, ¿no? De pronto es por esto, es por aquello, está pasando esto, toma en cuenta esto, toma en cuenta aquello. Entonces, a veces podemos tener también ahí una ayuda para las personas. Hermano Tomás levantó la mano, me parece, había visto que... Sí, hermana. Importante lo que dice sobre saber remitir. Yo recibí el caso de una hermana que cuando ella me trató de explicar su situación, yo me di cuenta que yo no tenía la capacidad para eso, que ya era algo más profesional, y la remití a una hermana que, no sé si la conoce, la hermana Adriana, que es la esposa del hermano Enrique Poz, Ok, que ya sí. ella atiende profesionalmente. Entonces, y la hermana les fue de mucha ayuda, está muy bien, gracias a Dios. Entonces sí tenemos que aprender a saber remitir cuando no sabemos que no vamos a poder hacerlo nosotros. Amén, amén. Así es. Sí, no, lo sabemos que el Señor obra, Señor obra, pero también tenemos herramientas y eso no es falta de fe. Yo no creo que sea realmente falta de fe. O sea, tenemos esas alternativas y las podemos también poner en marcha y eso no significa que no estemos confiando en lo que Dios realmente puede hacer. Amén. Am, entonces, en esto básicamente tenemos el papel nosotros de acompañar a la persona en una situación, ya sea una enfermedad orgánica, sea orgánica o sea funcional, eh, poderla acompañar en el trance. Em, También identificar, por ejemplo, con este sí es ah, por el punto relacionado parte de las funcionales, las enfermedades psicosomáticas, que son ya pues también, es muy parecido al anterior que tiene ya pues, pero tiene unas bases más profundas también. Creo que básicamente lo mismo, ¿no? Tratar de identificarlas, buscar ayuda, brindarles otros ayuda, si necesitan ayuda profesional, brindarle ayuda profesional, como el ejemplo que el hermano Tomás mencionó. Este, y creo que en estas circunstancias también es, es como también la oportunidad para poder profundizar un poquito más, sobre todo en las convicciones acerca de la fe de esa persona. Porque obviamente se empiezan a poner en duda muchas cosas. Entonces el creyente no solamente, pues, además de la situación que está pasando, también entra en conflicto con sus creencias, con su fe, ya de qué puede estar pasando. A veces también, pues, se siente juzgado por otros. Hay creyentes que juzgan, lo pueden juzgar por la situación que está pasando. Entonces, estar atento a este tipo de situaciones y tratar de orientarles, que el Señor nos dé sabiduría para orientarles, darles lo que nosotros podamos darles, lo que nosotros tenemos para darles, amén, sin descartar
la ayuda profesional que podamos recibir. En la consejería, una recomendación muy importante, y es que es importante que uno se concentre mucho en las emociones por encima de los hechos, y digamos, o no solo en los hechos. Nosotros nos enfrentamos con situación, o pasó un problema, listo, pasó la situación, lo que fue. Pero toda esa situación genera un tipo de emociones, de reacción en la persona. Entonces, a lo que apunta esto es que para nosotros poder diagnosticar y ayudar bien a la persona, es muy importante y necesario fijar más en las emociones que eso genera en la persona que en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque la emoción que le genera a la persona es lo que nos va a determinar a nosotros, nos va a ayudar a determinar a nosotros cómo es esa persona, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, en qué condiciones está. Por ejemplo, hay personas que han cometido un pecado, ya, y llegan de pronto donde uno, pero uno nota en su reacción que no hay ni el más mínimo arrepentimiento, o sea, siente que lo que hizo estuvo como que bien, como otras personas que llegan, que han cometido un pecado, alguna cosa, y solo la actitud uno se da cuenta, y sus gestos o cómo hablan, uno se da cuenta y uno dice, o sea, está tocado, está arrepentido, Entonces, ya eso dice mucho de la persona, ya eso nos ayuda mucho a ir determinando cuál es la condición de la persona. Una veces, por ejemplo, hasta le pasa a uno comúnmente, a veces ve creyentes que están hablando de las travesuras que hicieron cuando estaban en el mundo y las están contando como si, mejor dicho, estuvieran cosas malas de pecado, ¿no? No, hay cosas que uno, de todo modo que son en el mundo que uno se enorgullece, ¿no? Cosas buenas, positivas. Pero cuando se trata de pronto de cosas que no son muy agradables, y a veces hay personas que las cuentan como si eso hubiera sido algo muy, que uno dice, pues, ¿qué le pasa? Está hablando de eso, que eso fue el hombre viejo, el hombre de pecado, y como si se estuviera jactando de eso. Entonces, justamente, am, a eso es que se refiere. Am, como a veces también uno de pronto una persona que de pronto si un conflicto entre hermanos, algo, y dice, no, hermano, no, ya yo lo perdoné, yo no siento nada por ella, pero lo dicen así con un tono como uno sabe y dice, ¿no? Ella dice o él dice que no, pero es que como lo dice, Dios mío, uno se da cuenta que eso todavía tiene la herida abierta ahí. Ya, está sangrando todavía la herida. Entonces, a eso es que nos referimos, porque entonces ahí es donde uno va dándose cuenta en qué condiciones está la persona y además cómo es la persona, cómo es ella, porque eso es lo que refleja realmente el carácter de la persona. Entonces, no solamente concentrarnos en lo intelectual o los hechos, sino en lo que le produce a la persona esos hechos, cómo le afectan esos hechos a la persona. Bien. Hay una recomendación, porque dicen que esto en la consejería es muy importante. Entonces, hay dos preguntas claves para que nos ayudan a despertar eso en la persona, porque necesitamos que la persona lo exprese. Y una de ellas es, ¿cómo se siente en cuanto a esto? ¿Cómo te sientes tú en cuanto a esto que te hicieron? O en cuanto a esto que hiciste tú, ¿cómo te sientes? No qué piensas, no qué dice la Biblia, no qué dice la gente, sino cómo te sientes tú. ¿Te sientes, no, bien, no ha pasado nada? O te sientes alegre, o te sientes triste, o te sientes eso. O sea, o sea, si la persona no lo dice o no lo manifiesta, uno puede ayudarle con esa pregunta, de cómo se siente eso. Y lo otro, entonces, la segunda pregunta también es que si te das cuenta de que eso o aquello te hace sentir de tal manera. ¿Ya? Entonces, ya yo detecté, ya dijo, ¿cómo es esto? Ya yo detecté. Entonces ahora yo le puedo decir, tú si te das cuenta que eso te hace sentir así, 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 de esta manera. Como el ejemplo que colocaba ahora, ¿no? La persona que dice, no, yo no siento nada por él. Pero como habla, no le puede decir, pero tú sí te das cuenta que cuando hablas, hablas en cierto tono y cierta manera que
da la impresión que todavía tienes algo ahí. O sea, si realizas eso, o sea, yo me estoy dando cuenta, pero lo importante es que la persona se dé cuenta. Entonces, es como ayudarles en ese proceso. Entonces, es muy importante que la persona sí se exprese, pero también que realice para que realice que realmente tiene algo ahí, que no ha pasado eso, todavía eso le duele, en fin, cómo le afecta eso a la persona es muy importante. También hay otra recomendación, dice que hay que asignar sentido a las lágrimas. Mencionamos un poquito ahorita algo de eso, que tenemos que estar conforme, de acuerdo con las lágrimas o con la reacción que tenga la persona. Pero en este sentido, cuando ya habla de una persona que viene llorando, eh, hay que también, como quien dice, aprender a calibrar eso, ¿no? Porque es posible que la persona realmente esté llorando porque está dolorido por lo que le hicieron, o porque está arrepentido, o también porque lo quiere manipular a usted. Mm. La persona viene, como dicen por ahí, ¿no? Como le decía uno de niño, lágrimas de cocodrilo. Mm. Están llorando es simplemente para aparentar o para... Entonces, eso sí es algo que uno tiene que ir, aprender uno a ir calibrando. ¿Ya? Si es que a veces lo quieren manipular a uno o lo quieren engañar a uno. Creo que en ese sentido uno a veces es bueno uno eh, como escuchar, recibir la situación, darle un tiempo de reposo, ya, no, orar, buscar al Señor y también uno como estar atento, ¿no? Que de pronto sí, la persona viene, dijo algo, hizo, se manifestó, pero de pronto uno la ve en otra actitud o escucha algo de otro lado. O sea, yo creo que en ese sentido digo que Dios a uno lo dirige, Dios a uno lo dirige. Y por eso es bueno siempre estar en todas estas situaciones poniéndole en las manos del Señor. Porque sí, de pronto puede haber alguien que quiere realmente utilizarlo a uno o manipularlo a uno. Pero entonces el Señor nos ayude, nos dirija y estar uno atento a la situación, ¿no? A ver qué tan cierto no puede ser la expresión de la persona. Am, a ver, estar atento al lenguaje semiótico. Esto hace referencia, dice la semiología, hace referencia es a los gestos, a los símbolos, a las articulaciones. Entonces, es una recomendación que hacen porque uno, dicen, por ejemplo, dicen que en el tema de investigación, yo una vez leí eso, una vez casualmente vi un programa de eso, eh, los investigadores, lo que cuando están, por ejemplo, tratando con una persona, ellos empiezan a hacer preguntas a la persona. Entonces, ellos ya saben las respuestas de las preguntas. Ellos ya saben lo que están preguntando. Pero, ¿por qué preguntan? Hay preguntas que son ciertas, o sea, digamos que deben ser afirmativas y otras negativas. Entonces, si la persona miente y ellos saben que está mintiendo, porque ellos saben la respuesta, ya saben la situación, siempre hay un tipo de reacción en las personas. No sé si tú alguna vez, yo vi un programa de eso, creo que fue en Discovery, algo así. Me pareció súper interesante, yo lo vi y dije, wow, cuando encontré esto también acá en el texto, me llamó la atención por eso. Entonces, dice, así ellos pueden determinar cuando una persona está mintiendo o no. Y ahí hacían el ejercicio y mostraban varios casos. Ya, entonces, sí, esta persona cuando miente, siempre que hace esto, gesticula esto con la boca o hace así, ya, esto y tal. Entonces, yo decía, entonces, así lo determina. Entonces, es la expresión corporal, ya, básicamente. A veces también con la expresión corporal se está em, explicando mucho cómo es el trato de las personas con otros, ya, cómo se comporta. Como decía, lo escuchamos, pero ahora vamos a mirar cómo anda él, cómo se comporta. El arreglo personal, cómo se arregla una persona. Ya usted, como usted ve cómo se arregla una persona, ya usted tiene una idea
Yo, yo tengo una joven que a veces pasa situaciones como muy sub y baja y ya yo sé cómo está de acuerdo al peinado. Cuando viene con el cabello peinadito, arregladito, todo así, dije, está bien, güey. Y a veces viene así con el pelo todo así, dije, ahí está, mejor dicho, está. Ahí está, ¿qué estará pasando? A ver cómo andará. Ya. Entonces, hay situaciones así que uno con ver a la persona en sus expresiones, cómo se comporta, eh, o de pronto, sí, ¿sabe? El hermano que de pronto siempre es alegre y de repente un día llega callado y dice, a este le pasa algo ya. Quién sabe qué tendrá. A eso se refiere eso. Entonces, como uno conoce a la persona, entonces uno está atento. Ya. De pronto, el caso de los investigadores es un caso un poco ya más técnico. Ahí sí, ya si nosotros lográsemos eso, pues que el Señor nos ayude para conocer a la persona realmente cuando está mintiendo algo. Eso ya sería como muy específico, pero se refiere en general, ¿no? En general a la conducta, al accionar de la persona, la manera de vestir, la manera de ser. Todas esas cosas le van diciendo a uno en qué estado está la persona. ¿Ya? Si uno es una persona que no anda bien arreglada, uno dice, no, estará pasando alguna situación, algún problema, una situación económica, o está en depresión, está, quién sabe, ¿no? Algunas, pero son cosas que hacemos bien en estar atentos a eso. Eso también nos manda a nosotros señales, información de la situación. Ok. Entonces, sí, ahora, a ver, estamos de tiempo. Bueno, podemos irnos un poquito más. Con respecto a las soluciones, a ver, ah, hablamos de parámetros, de diagnósticos, y ahora con respecto a las soluciones, ah, bueno, ya mencionábamos también al principio de ser realista acerca de las situaciones, no ofrecer soluciones rápidas si vemos que realmente no hay soluciones rápidas. Si es como mencionamos, si es situaciones difíciles de divorcio, una pérdida de un ser querido, sabe que eso va a tomar tiempo. Si es pérdida de un empleo o una necesidad económica, eso se resuelve fácil. Yo por lo menos acá tengo la costumbre a veces de que, por ejemplo, en esa parte, siempre tengo la costumbre de no darle plata a nadie. Yo siempre le digo a los hermanos a veces, si llega gente pidiendo plata a la iglesia, no le damos dinero. O sea, si podemos ayudarle con alguna cosa, le compramos algo, le damos una tarjeta de comida, cosas así, dependiendo, se le ayuda. Pero dinero no. Si ya entre hermanos, que a veces hay necesidad, uno a veces, pues yo, por lo menos a veces internamente acá con algunos unos hermanos que uno sabe que uno, de pronto que están como económicamente estables y que son personas colaboradoras, dadivosas, uno se acerca y dice, hermano, ya hay una necesidad para un hermano, se le menciono, yo se las menciono, hermano, tenemos esta necesidad, este hermano está pasando por esto y sabemos además que es una persona que fiel, en fin, le recogemos algo secretamente y se lo damos. Entonces, hay situaciones así que se resuelven así fácilmente, otras de pronto llegarán más tiempo. En cuanto a las soluciones, también tenemos que aprender a estar cómodo con la ambivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si de pronto nosotros, pues, obviamente hablamos con la persona y le recomendamos, le dijimos hacer esto, hacer lo otro, y la persona eh, decidió no hacerlo, o sea, tenemos que, de todo modo, hay que respetar su decisión. ¿Ya? Obviamente, en ciertas circunstancias es bueno hacerle ver las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de la, de las decisiones. También saber que, o sea, hay situaciones que de todos modos no es lo ideal, no es lo ideal, pero es lo mejor. Por ejemplo, a veces un divorcio no es lo ideal. Nadie, no queremos que haya divorcio, ¿ya? Pero a veces uno dice, pues no es que ya no hay de otra. A menos que Dios haga un milagro, pues eso sí que creemos y lo hemos visto, ¿ya? Pero si Dios no hace un milagro ahí, no hay de otra, es mejor terminar esa relación. Porque a veces, por ejemplo, ah, eh,
la pareja está junta, sí, que en fin, por X y motivo, pero se están destruyendo entre ellos, están destruyendo a los hijos, están causando más mal que bien, eh, por, por de pronto, no sé, bueno, guardar la apariencia, o bueno, no, nos separamos. Entonces, a veces, hoy día, a veces, yo sé que esto es algo que a veces de pronto en el tema de hoy para nosotros hasta resulta un poquito extraño, incómodo. Eh, yo una vez hablaba con una pareja y me dijo, no, es que hablé con una hermana psicóloga, y no, y digo, no, lo que me dijo fue sepárese, y no me gustó y tal, y bueno, habría que ver por qué. Porque hoy en día, por ejemplo, si se ve que alguna de las personas está en peligro, de ya si la cosa ha llegado a un nivel de agresión, o se ve que hay una situación de peligro, a veces se le dice, no, si no se divórciese, pero por lo menos sepárese hasta que, porque está en riesgo. Entonces son situaciones que son muy variables, ¿no? Pero lo que hace énfasis en esto es que tenemos que aprender a estar como a veces con situaciones que no son los ideales, pero que en el momento, como quien dice, es lo mejor. En mi época, en nuestra época, por ejemplo, si una chica quedaba embarazada, en cualquier contexto, dentro o fuera de la iglesia, se casaba. Se casaba porque si usted responde, usted la embarazó y usted responde, así que se casa. Y ya hoy día ya sabemos que eso es la peor decisión. Ya, eso no trajo muy buenos resultados. Empezando pues que realmente la razón para un matrimonio no es un embarazo. La razón para un matrimonio es porque están enamorados, porque se aman y tienen cosas en común y quieren seguir adelante. Y muchos de esos casos realmente que los obligaron a casarse porque estaba embarazada para que respondiera, pues sabemos que fueron hogares que no, muchos de ellos, no vamos a decir que todos, porque de todos modos toda regla tiene su excepción también, ¿no? Pero muchos de ellos realmente, o sea, fracasaron, no fueron hogares disfuncionales porque pues no fue por la razón correcta por la cual. Nosotros encontramos justo en la misma escritura, ¿no? El Señor también le ha tocado estar cómodo con la ambivalencia también, porque pues él mismo no aprobó el divorcio, él no está de acuerdo con el divorcio, pero igual lo ha concedido y ha dado unos parámetros. Dios no creó la esclavitud, ni está de acuerdo con la esclavitud, pero usted encuentra que ahí está, Dios dejó normas para la esclavitud. Es más, de hecho, todas las normas están orientadas a procurar el bienestar y la libertad del esclavo, usted se da cuenta. Pero eso no fue invento de Dios, eso fue invento del hombre. O sea, o digamos, por la circunstancia del hombre, Dios respetó eso y lo reglamentó. Entonces, eh, a veces es eso, ¿no? Que son circunstancias que uno quisiera que se resolvieran, que lograr se arreglara, que el problema se arreglara, pero si no se arregló, si no, pues, y tocó desbaratar, pues bueno, o sea, no, ya, tenemos que saber que también a veces situaciones ocurren. Debemos ayudar a planear sabiamente para el futuro. Estamos hablando ya un poco de soluciones. En el proceso de aconsejar, el consejero debe ayudar a las personas a concentrarse en una perspectiva a largo alcance y no tomar decisiones precipitadas ocasionadas por una crisis temporal. A ver las consecuencias de sus decisiones, animarles a planear el futuro. Entonces, eso es muy importante porque uno también conociendo ciertas personas, yo recuerdo que yo tenía un joven, además pues él se convirtió ahí, así que lo conocíamos por muchos años y ya uno lo conocía. Y yo de las cosas que le decía, le dije, tú eres malo tomando decisiones bajo presión, así que tú no puedes tomar decisiones bajo presión. Tienes que esperar, calmarte, relajarte, ¿ya? Para que puedas tomar una decisión sabia de lo que vas a hacer. Y obviamente siempre animar a las personas a planear su futuro. Perdón lo que hablábamos de que si una persona realmente no tiene una motivación, un deseo para vivir, pues realmente pierde interés, pierde el deseo. Entonces, también está de parte de eso, de las soluciones, ir planteándoles eh, que la persona se proyecte en la situación que tiene, se proyecte para su futuro, en lo que respecta a la circunstancia que está pasando. También recalca, en cuanto al diagnóstico, que es bueno acentuar lo positivo, porque siempre en toda situación tomamos siempre algo positivo. Ya, bueno, sí, se destruyó esto, se acabó esto, eso, pero bueno, algo. Y siempre me ha llamado la atención un verso que en la Biblia dice,
Ese profeta dice, si entre sacares lo precioso, entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, sí, hay cosas que negativas, situaciones negativas y cosas, pero bueno, dentro de todo eso, algo bueno hay, algo bueno puede salir. O lo que la persona ha hecho, lo que la persona ha actuado, o sea, es bueno ese justamente eh, acentuar eso. Es lo que encontramos, por ejemplo, nosotros en la escritura cuando el Señor le habla a las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Creo que solamente hay una que estaba bien, ¿no? Pero todas tenían desastre, pero algo bueno tenían y Dios les resalta, el Señor les resalta eso, eso bueno que tienen. Bueno, y sí, en fin, aquí enfatiza una vez más, sé que los consejeros profesionales, hablando de los consejeros profesionales, han encontrado que las personas se resienten cuando se les dice en forma directa qué hacer con respecto a un problema. Bueno, esto es mucho, ¿no? Hay otros que están esperando que uno les diga qué tiene que hacer. Pero sí, tenemos que no olvidar eso, que en cuanto al diagnóstico, o sea, generalmente no estamos para decir a la gente lo que tiene que hacer, sino ayudarles a que ellos tomen sus propias decisiones. ¿Cómo se llama eso? Bueno, no sé si hay alguna una pregunta o un comentario hasta ahora. A ver si nos tomamos un pequeño break, un cafecito por ahí. Y Sí, entonces, hermano, quería enfatizar un poco sobre lo que hay cuando nos dice que tenemos que asignar sentido a las lágrimas, ¿verdad? A mí recién salido al ministerio me pasó eso, ok. mm, como queriéndome utilizar una persona, una hermana, me ya hizo llegar a la oficina y llamó a otra hermana que tenían problemas, tenían conflictos, y escuchándolas, realmente la que ya pidió que se trajera a la hermana a la oficina era la que tenía el problema, no la otra. Mm, Entonces, cuando ya yo le dije que se retirara a la hermana que había sido llamada, eh, la que llamó a la oficina a la hermana empezó a llorar de una manera, pero realmente uh, fuerte, ¿no? Y ujú. yo, pues, yo pensé que se estaba arrepintiendo, hermano, pero no, era que ella quería que yo pusiera a esta hermana en disciplina. Disciplina. Ok. Y era fue tanto su coraje que terminó yéndose de la iglesia. Ah, wow. No pudo soportar eso que yo no puse en disciplina a la otra hermana, pero realmente no había elementos. Ella era la culpable, ella era la que había levantado Mm, calumnias y todo. wow. Y hermano, sí, o sea, yo me di cuenta que me quería manipular en ese sentido. Sí, sí, Me- no, sí. Oiga, tremendo eso, ¿ah? Sí, No es que el ser sí, humano es, o sea, sobre todo nosotros que trabajamos con gente, no se va dando cuenta, ¿no? Cómo es el ser humano realmente de complejo a veces, y uno dice, Dios mío, pero cómo son capaces de actuar así? Pero bueno, no, son cosas que tenemos que conocer y darnos cuenta. Claro que sí. Bueno, gracias a Dios que el Señor nos ayuda y nos da sabiduría, porque Que a veces también uno, digo, ese pensamiento que a veces llega a uno cuando uno trata con seres humanos y también trata uno con animales, ¿no? A veces es más fácil domar un, un animal, o sea, ya sea un tigre, y luego con el esfuerzo y con eso lo consigue uno, pero un ser humano, hermano, sí, claro, a veces uno se dispara maroma por tratar de resolver el problema, pero las personas como que siguen existiendo y llegan a ese momento, a ese estado crítico de que no hay, que prácticamente no hay solución. claro, sí, sí, Y sí. es donde no se puede llegar al estado crítico. Y cuando como consejero, pues tiene que tratar de evitar eso. Claro, sí, sí, solo Dios puede hacer Amén. eso si la persona se deja. No, eso que dice usted solo dice la Biblia, porque creo que en Eclesiastés que dice, ¿no? Dice que no, es Santiago que habla de la lengua, ¿no? Sí. Que toda criatura, todo ha sido domado por el hombre, pero el hombre no ha podido domar su lengua. Hemos dominado todo el mundo, pero no hemos podido dominar a nosotros mismos. Y Solo Dios es el que lo puede otro hacer. punto que también que se debería recalcar es la muestra de evidencia.
A veces ahora con la tecnología, pues cualquier cosa puede fingir como una buena evidencia, pero a la larga cuando uno estudia, porque a mí me pasó un conjunto de matrimonio que estaba ya prácticamente por separarse y total una evidencia de una manchita que apareció en una mesa por ahí, tomaron la foto y querían hacer pasar de que eso era semen. Pero hermana, no, eso es solamente una mancha de café. Dios santo. Y prácticamente pues ahí pues prácticamente se tornó como un chiste y todo pues se le solucionó el problema. Está buena esa que está. No, no. Ay, sí, Dios mío, el Señor nos guarde y nos ayude, porque Hermano, sí, tantas cosas que nos podemos encontrar el día de hoy. Pero bueno, ahí son algunas pautas ahí que nos pueden ayudar como a ir resolviendo eso. Bueno, mis hermanos, entonces son las 12 y continuamos. Estamos hablando de la relación entre el, el consejero y el aconsejado. Ya pues, nos referimos exactamente ya cuando entramos ya en materia en la consejería con la persona. Hablamos de algunos parámetros, hablamos de hacer diagnóstico, de soluciones. Y ahora mencionaremos algunas metas al aconsejar. Ya hablamos pues, obviamente de que nuestro contexto es completamente teológico y eso justamente es lo que nosotros ofrecemos. Sabiendo además que cuando uno se ve abocado a ciertas circunstancias, es la oportunidad realmente para que Dios se glorifique. ¿Ven? La Biblia dice, todo obra para bien a los que aman a Dios. Esto es, de alguna manera, a los que están en el propósito de Dios. Muchas personas, incluso no creyentes, que se acercan a uno en busca de ayuda o consejo por enfermedad o algo, pues justamente es la oportunidad para presentarles la obra de Dios. Entonces, una de las metas principales que nosotros tenemos cuando nos estamos aconsejando es la búsqueda del reino. O sea, debe ser establecer el reino de Dios en la persona. Sabemos, creo que, bueno, aquí no se trata tanto de predicar, nosotros no sabemos todos esos sermones, ¿no? Pero sabemos que obviamente que el reino de Dios está aquí, que el reino de Dios está buscando establecerse en la vida de la persona, el reino de los cielos, el reino de Dios no tiene lugar físico en esta tierra, no está en el Vaticano, ni allá en Utah, ni en la Meca, ¿no? El terreno del reino de los cielos es el corazón y la vida de cada persona. Y el mismo Señor, cuando nos dio la instrucción acerca de la oración, ahí está ese clamor, ¿no? Vénganos tu reino, que se establezca tu reino en nuestras vidas. Entonces, esa es una de las prioridades que nosotros estamos buscando, y es que el reino de Dios se establezca en la vida de la persona, porque sabemos que eso realmente es la verdadera respuesta para el hombre. Eso es lo que le va a ayudar a la persona en el transcurrir con su vida, a solucionar sus problemas, a vivir con sus, ah, con sus situaciones, porque hay situaciones que, como ya mencionamos, que no se van a corregir, ahí van a estar, ya como somos, lo que somos, o problemas que pasaron, que dejaron cosas que no podemos eliminar, van a estar ahí, pero lo importante es que vamos a tener al Señor. Entonces, hacerle sembrar esa seguridad a la persona, saber que de todos modos, es una cosa que yo siempre he dicho, he enseñado. Yo siempre he creído que el fin último del creyente, el propósito máximo del creyente nuestro, del creyente, la meta del creyente, eh, no es el cielo, es ser como Cristo. Yo siempre lo he dicho así, es ser como Cristo. Voy a estar en el cielo porque Cristo está en el cielo. Y si soy como Él, pues voy a estar donde está Él, ¿no? Pero mi propósito aquí, mientras estoy aquí, en el transcurrir aquí,
es ser como Cristo, es ser moldeado a la imagen de Cristo. Y todo eso, todo lo que ocurre, Dios lo usa justamente para eso. ¿Ven? Todo lo que le ocurre al cristiano, todo lo que le pasa al cristiano es justamente para moldearlo, para darnos esa figura, amén, para parecernos a Jesucristo, que ese es nuestro propósito. Y entonces además eso lleva a la persona también entonces ya a vivir de alguna manera con sentido en todo lo que le rodea, ¿no? Porque es aplicar creo que digo, de las cosas maravillosas que nosotros predicamos y enseñamos, nosotros no simplemente estamos presentando una religión, ya nosotros estamos realmente presentando es una vida, algo distinto. Entonces ya eso ayuda a la persona, si la persona la tenemos ubicada ahí, no solamente estamos asegurando su salvación, sino que también estamos eh, asegurando la correcta dirección de su vida, de sus actos, de todo lo que es. Otro propósito, digamos, como meta, es el conocer a Dios y el amar a Dios, que es otro verso que está para nosotros también es un- una guía. Eh, Sabemos que cuando a Jesucristo le preguntan cuál es el más grande mandamiento, sabemos que él dice: amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjense que en ese sentido, y algunos que le han puesto un orden, ¿no? Primero es amar a Dios, luego amarme a mí, luego amar a mi prójimo. Y sí es cierto, pero fíjense que además de eso también es algo que pone al ser humano realmente en orden con todo. ¿Ya? Me pone en orden con Dios, me pone en orden conmigo y me pone en orden con todo lo que me rodea, el amar a Dios. Y sabemos que lo más hermoso para nosotros es que eh, para nosotros es mucho más fácil amar a Dios porque eh, el mandamiento nuestro no está fundamentado en una orden de Dios, sino que el mandamiento el mandamiento para nosotros está fundamentado en lo que Dios hizo, ¿no? Porque le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, cuando logramos también llevar a la persona a este concepto, a este punto, a vivir para Dios, a amar a Dios, a experimentar el evangelio, la gracia, el poder de Dios, todo, también lo estamos llevando a que organice su vida, a que viva una vida en orden delante de Dios, consigo mismo y con todo lo que le rodea. Justamente ahí el prójimo alude justamente a lo que yo muchas veces he hecho. Le decía a los hermanos a veces, cuando usted tiene un problema con un hermano, cuando usted tiene un problema con una persona, dice: arréglese primero con Dios. Arréglese primero con Dios. Vaya ante Dios primero. Vaya, o sea, póngase usted primero bien con Dios. Y ya cuando usted esté bien con Dios, ahí le será mucho más fácil ponerse en orden con su hermano. Ya, Dios nos dirá qué hacer. Yo siempre recuerdo que una situación, yo de muchacho tuve una situación un poco difícil y me pasó con una persona algo y eso me generó a mí mucho rencor, mucho malestar, tanto que hasta yo estaba ya estudiando en la universidad, me costó un semestre de la universidad y espiritualmente me bajó bastante. Y yo quería librarme de eso y decía: Señor, líbrame de eso. Y yo recuerdo que lo que el Señor me puso fue a orar por esa persona. Me puso fue a orar por esa persona. Y yo decía: ¿y usted cree que a mí me salía a orar por esa persona? Yo me tuve que obligar a orar por esa persona, porque no me salía a obligarme a orar en voz alta. Que no sé ustedes, pero así me obligué, porque eso fue lo que yo sentí parte de Dios, que Dios me dijo: ora por esa persona. Y empecé a orar por esa persona y, y Dios me sanó de eso, o sea, ya eso se fue después. Ya. Entonces, o sea, yo digo, por eso uno se arregla con Dios primero. Ya. En otra situación también lo que tuve fue la oportunidad de hablar con la persona, ya, y arreglar en la primera situación nunca hablé con esa persona y después las veces que lo vi no hablábamos tampoco nada de eso, ese tema de eso nunca se volvió a tocar nada de ese tema con esa persona. Pero
Yo bien, ya. Pero en otra situación sí fue que Dios me dio la oportunidad de hablar con esa persona y se pudieron arreglar las cosas. Entonces, por eso digo, o sea, entonces uno siempre hay que enfocar a la persona en eso. Primero es Dios, primero es Dios. Ahora estamos enfocados aquí en la persona, en el problema y esta situación. Y no, no, ponte tú delante de Dios primero. O sea, más que esa persona, porque a veces se puede hasta pronto a orar por la persona, pero no, primero tú. O sea, hay que llevar a la persona a eso, al amor de Dios, a la relación con Dios, a que esté delante de Dios. Dios le va a ayudar, Dios le va a dirigir, Dios le va a enseñar qué es lo que tiene que hacer después. Entonces, creo que eso creo que esas dos cosas, esos dos principios como metas nuestras al aconsejar, creo que son fundamentales. ¿Ya? Que el reino de Dios se establezca en la persona, ¿ya? Que la persona realmente pueda amar a Dios, pueda tener una relación con Dios, y entonces eso le va a ayudar a ella justamente a resolver sus situaciones. Am, otras dos cosas que podemos mencionar a las metas al aconsejar es ayudarles a descubrir el sentido como meta en el consejo, o sea, que habíamos hablado también anteriormente, o sea, buscar un sentido. Hablábamos justamente de ese psicólogo judío, Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y que creó la logoterapia. Hablando de que si las personas tienen un sentido en la vida, eh, eso les da ánimo, les da fuerza para salir adelante. Eh, porque a veces pasan situaciones que le hacen perder eso, ¿no? El gusto por la vida. Menciona, por ejemplo, algunos ejemplos, dice, por ejemplo, los padres que sienten que han criado bien a sus hijos, pero que de pronto, ahora maduros, ellos toman otras decisiones. Las parejas que han vivido muchos años y que de repente uno de los dos decide no seguir, la monotonía del trabajo, la rutina, son situaciones que a veces le hacen perder sentido a la vida. Ya no tienen una significancia. Entonces, a veces la persona pasa por circunstancias de esas y entonces le van perdiendo interés a las cosas de la vida, a las cosas de la vida. Entonces es bueno que siempre la persona tenga algún interés, algún motivo, alguna meta, un propósito, algo que hacer, algo que construir, algo que crear, algo que formar, porque eso le ayudará a ellos a crecer en Dios. Yo soy uno de los que enfatizo mucho en eso, o sea, que el creyente debe crecer en Dios, no sé. No piense que la salvación es simplemente que voy a estar en el cielo y que me bauticé en el nombre de Jesús y hablé en lenguas y ya, no, eso apenas es la puerta de entrada, eso es apenas ese es el tapete. De ahí para adelante hay muchas cosas. Yo siempre le digo a los hermanos, le digo, el reino de los cielos es como, la salvación es como un buffet. Como usted trae un buffet y te regalan el tiquete y tú entras ahí y comes lo que quieras. Ya. Pero si nada más comes un plato, bueno, comes un plato, pero no, ahí tienes de todo. Entonces, yo creo que nosotros como iglesia, como creyentes, o sea, creo que los hermanos deben estar siempre motivados a eso, a aspirar, a crecer, sobre todo en el Señor, porque en el Señor la Biblia dice que no hay fondo. Ya, insondable dice que son los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no tienen fondo, así que entre más nosotros crezcamos o como conozcamos, sepamos de Dios, más habrá más. Entonces, eso ya nosotros, en ese sentido, le brindamos a la persona, aparte de lo que pueda hacer secularmente, de lo que pueda obtener en sus proyectos de vida, en sus planes. Ya, si logramos que la persona realmente tenga el reino de Dios en su vida, que ame al Señor, ya, ahora hay que animarle entonces a que crezca en el Señor, que esas circunstancias, que esos problemas, que esas situaciones que están pasando simplemente es un step más, un escalón más para seguir subiendo en el Señor. Entonces nosotros sobre todo en nuestro trabajo tenemos esa gran expectativa, ¿no? Si de pronto a la persona le cuesta de pronto humanamente, no, de pronto es un anciano y dice, ay, ya yo qué, yo qué voy a hacer, ya yo no puedo, no, pero usted en el Señor usted puede hacer mucho. Ya, Dios lo puede usar para muchas cosas, usted puede crecer más en el Señor. Entonces, sí como dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice que nuestro hombre exterior se va deteriorando cada día, pero el interior
ese se va renovando, va creciendo día a día. Entonces, ahí tenemos nosotros un gran sentido para darle a las personas. ¿Ven? Y que aún en medio de esas circunstancias y problemas que tiene, son cosas que Dios está usando para que podamos crecer cada día. También metas al aconsejar es ayudarle a la persona que haga introspección. Esta palabrita siempre me cuesta decirla a veces. Introspección. La introspección es básicamente no es otra cosa sino que conocerse a uno mismo. Creo que mencionábamos anteriormente que a veces yo recuerdo que cuando yo en la iglesia en Colombia empecé a asistir empezaron a hacer los primeros congresos de maestros para los maestros de escuela dominical. Y entonces, claro, al principio eran muchas charlas referentes al desarrollo psicomotriz del niño, las características de las edades, cómo aprende el ser humano en las distintas etapas o edades, en fin, era todo, fue parte también mucho de conocimiento, de enseñanza de ese tipo, ¿no? Aparte, obviamente, del bíblico. Y a mí eso me ayudó mucho. Yo escuché ese llama porque me ayudó a conocerme a mí. Y dije, ve, por eso es que yo soy así. Yo soy así, es por eso. Ya. Ahora casado también, la esposa le saca uno de los trapitos, ¿no? Por eso es que es una ayuda, es un complemento, ya le ayuda a uno a ver cómo es que es uno, porque son las que más lo conocen a uno. No es que tú eres así, es que tú te das cuenta que tú eres así. Y con los hijos también sale, anda, si este hace como yo. Y ahí con mi hijo le digo, no, no, yo te entiendo, porque yo soy como tú, no te preocupes, yo sé cómo es eso. Entonces, eso es fundamental, porque a veces también nosotros mismos caemos en circunstancias pero es porque no somos conscientes o no queremos aceptar que somos de tal o cual manera. Ya. Y que reaccionamos en ciertas circunstancias. Entonces, cuando uno ya se conoce, ya uno entonces va tomando precauciones, ya, ya está más tranquilo, no está pensando que de modo, no, no, es que yo soy así, yo sé cómo soy. Es que hablamos del famoso dicho de Platón, conócete a ti mismo. Ya. Entonces, eso se refiere a eso, ¿no? Que la persona sea capaz en un momento dado de saber cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, y eso le va a ayudar a conducirse en la vida. Am, en ese sentido, es fundamental las otras personas, son las que nos hacen ver, eh, como ya dijimos, en la familia, en la iglesia también, con las personas que nosotros nos comportamos, nos rozamos frecuentemente, son las que nos ayudan justamente a ver eso, porque pues uno mismo, como dice por ahí, cada quien ve el mundo de su propia ventana, ¿no? Ver de aquí para afuera es muy fácil, pero ver de aquí para adentro no es tan fácil. Y no queremos a veces, ¿no? Entonces, pero realmente es eh, dice que eso nos hace descubrir realmente un panorama nuevo realmente en nuestra vida cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Hay unos ejemplos, por ejemplo, que menciona aquí, dice, el hombre que se sentía culpable cuando tenía tiempo libre, que se siente está sin hacer nada, personas que se sienten culpables o que se sienten mal porque no estoy haciendo nada. Entonces dice, es posible que sea una persona que había vivido en pobreza y sentía la necesidad de estar siempre ocupado, pues eso le daba seguridad. Se sentía culpable si un día estaba desocupado o tomando vacaciones. Dice, ya al entender la situación dejó de ser así. Sí, por ejemplo, hay personas que se sienten mal, por ejemplo, de invertir $1,000, $2,000 en unas vacaciones. Eso es botar plata. No, $2,000 por allá un fin de semana en la playa y comiendo en un hotel. No, eso es botar plata. Pero cuando te dice, no, es que vengo de necesidad y de ahorrando y todo, pero no, cuando se da cuenta dice, no, pero es que eso no es una inversión. Eso es bueno para mi familia, eso es bueno para mí. Un tiempito también de no hacer nada. Gracias a Dios, nosotros los pastores no tienen vacaciones asignadas, ¿no es cierto? No, 2 semanas al año, algo así, o 3 semanas, dependiendo, no sé. Entonces no se sienta mal no se sienta mal por eso.
Dice otro ejemplo, por ejemplo, que la persona que ha encontrado en el servicio a los demás la falta de atención que tuvo, pero se olvida a veces de servir a su familia. Ya. Entonces, hay personas que sí son muy laboriosas, pero a veces de pronto son así es porque es su forma de compensar algo, lo que hablábamos antes de la compensación, su forma de compensar algo. Pero a veces se dedican pues, para servir mucho a los demás y se olvidan de servir a su familia, porque fue que su familia, eso fue en la casa, fue que le faltó. Ya. En la casa fue que le faltó eso, porque él no tuvo esa atención. Él no fue, entonces él atiende y sirve a todo el mundo, pero en su casa no atiende. Como dice por ahí, ¿no? Que dice el dicho, luz para la calle, oscuridad para la casa. Entonces, dos ejemplos hay que nos ayudan es a eso, ¿no? Básicamente al conocerse uno mismo y saber cómo es o por qué uno reacciona a las cosas. Mm. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo me casé, al principio mi esposa peleó como 3 años conmigo primero porque ella quería que pintara el apartamento. Y yo decía, no, pinta apartamento, pero ese apartamento no es mío, yo estamos aquí rentados. Y ahí dije, no, pero bueno, ya después al final, ya bueno, ya después con el tiempo. Claro, uno que viene a veces de pasar necesidad y que lo enseñaron así, se restringió con todo, medio ya sabe. Entonces, claro, porque usted uno dice, no, pero es que ese es mi hogar, no es mi casa, no es mi propiedad, pero es mi hogar. Entonces, mientras yo esté aquí, vale la pena arreglarlo a mi gusto, pero yo sentirme cómodo. Entonces, claro, ahí yo tuve que aprender eso, por ejemplo. Y dije, no, verdad que sí, vale la pena invertirle. Ya. Cositas como esas, ¿no? Uno tiene que ser consciente de cómo es uno. Perdón. Mm. Uy, ya son las y 40. Bueno, ahora ya la parte final. Pues no sé si hay algún comentario, hermanos, o pregunta, alguna cosa. Ya sabes, sientas en confianza. Eso nos ayuda a todos aquí. Am, yo compartí con ustedes un documento ahí en el grupo. Eh, ahí también ustedes les compartí el pie de página. Bueno, eso, en lo que yo les compartí realmente es un resumen. Yo no sé, está tabulado, yo lo tabulé. A mí me gusta trabajar así, con tabulación y con resaltar cosas que... yo extraje las ideas principales. El texto es mucho más extenso. Si ustedes quieren consultar el texto completo, ahí está el pie de página con el libro y la página. Yo lo que hice fue que extraje las principales ideas y lo tabulé, lo resumí, añadí algunas cosas, algunos versos. ¿Ya? Pero se los dejo porque pienso que me parece como interesante, ¿no? Que pronto esto nos ayuda a la hora de nosotros de planificar una consejería. Entonces habla de etapas al aconsejar. Aquí, bueno, leeremos más y conversaremos, pero etapas al aconsejar. Dice, la primera dice que se inicia el consejo. Entonces dice, hay que ayudar a la persona a relajarse. Se puede iniciar con preguntas. Sé que has venido por algo que te ocurre, que está pasando en tu vida en este momento. O simplemente no, conocer a la persona que uno comenta en general. Creo que eso hacemos todo. A mí me llamó la atención que cuando yo leí el libro, yo decía, oye, pero si ese libro lo que tiene es ahí metodológicamente en orden todo lo que uno hace. Y bueno, le amplía algunas cosas, ¿no? Pero creo que todos somos todos, ¿no? Cuando vamos a hablar con alguien, siempre uno siempre a veces abre el tema con algo, ¿no? Algo de la persona, del día, de la cosa, o sea, como... Entonces, a eso que se refiere básicamente, o sea, que ayudar a la persona que, ay, voy a hablar con el pastor, y entonces llega todo atencionado con el pastor. Pero cuando da cuenta que el pastor es otro ser humano que también habla y come, pues ya baja la guardia, ¿no? Y se siente tranquilo. Es lo ideal para que pues pueda expresarse. Dice, el segundo punto dice, escuche la narración del problema. Le da oportunidad para que el aconsejado relate su experiencia, ventile sus emociones. Dice, no necesita el pastor estar haciendo muchas preguntas, simplemente responda con empatía, no manifieste curiosidad excesiva, eh, no manifieste que está tomando un lado, si es una situación entre otras personas, que está parcializándose. Yeah.
Siempre me llama la atención ese proverbio, creo que voy a anotar ahí, el proverbio 18:7. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Eso nos pasa a todos, ¿cierto? Uno ve una persona y echa el cuento y uno dice, oye, sí, pero llega el otro y echa otro cuento y uno, como me queda ahí, entonces como que bueno. Se trata de pareja, generalmente los dos tienen razón, no es cada uno lo está viendo de su propio punto de vista. Pero entonces es eso, es escuchar, es estar atento, es recibir. Dice, no haga muchas preguntas, ya algunas se van resolviendo ahí a medida que la persona va haciendo el relato, va uno resolviendo algunas inquietudes. Eh, Prestar atención, estuvimos hablando de eso. Bueno, aquí el punto exactamente dice, evita hacer preguntas al comienzo del relato. Dice, al principio surgirán muchas preguntas, más bien espere con paciencia, porque muchas preguntas serán contestadas en el proceso. Él no necesita seguir un relato completo del problema y su historia durante la primera sesión, o sea que en las siguientes sesiones se irán ampliando. Eh, Debe hacer notas mentales de preguntas que tiene y registrar en su mente las observaciones que le ayuden a hacer un diagnóstico más completo posteriormente. Si uno va escuchando y uno ya va calibrando también que puede, pero hay que esperar porque viene más información que uno puede ir complementando. Se recomienda un tiempo de 50 minutos por sesión, eh, a menos que sea algo excepcional. Pero sí, por lo que recomienda, y yo también a veces por experiencia, a veces uno ha pasado 2 y más de 2 horas a veces con una persona y se da cuenta que ya después de 2 horas uno empieza a repetirlo ya lo de antes. Ya, ya eso te tiene que empezando a cortar y que se enfríe el cerebro. Am, eh, Dice, cuando el pastor organiza la entrevista en 2 o 3 conferencias, cada sesión adquiere un valor triplicado o cuadruplicado en comparación con la ayuda que resultaría en una sola sesión larga. Obviamente, claro, porque tomó el tiempo de concentración, el cansancio también contribuye, ese estado anímico de la persona. Ya hay que esperar que si se enojó, entonces, claro, como está enojada, y vuelve el tema, entonces hay que dejarla que se calme un poco. Identifique, dice el punto de dice, identifique si hay algún mecanismo de defensa. Allá vamos midiendo, ya estudiamos los mecanismos de defensa. A ver, dice, para medir el grado de emoción, franqueza y honestidad del relato. Dice, brinda aceptación incondicional. Dice que es muy importante que en la etapa inicial el pastor no manifieste temor al estar escandalizado, desagradado o ninguna otra emoción negativa al aconsejado mientras comparte su problema. Entonces, dice, por ejemplo, si demuestra temor, el aconsejado puede decidir que no tiene experiencia para tratar con el problema. Si se demuestra escandalizado, entonces el aconsejado sentirá juicio y condenación. Si comunica desagrado, el aconsejado sentirá que el consejo es demasiado santurrón y que no se atreve a tratar que el consejero es demasiado santurrón y que no se atreve a tratar con estos problemas. Entonces dice, por consiguiente, debe comunicar calor emocional, interés activo y una competencia reservada para poder ayudar a la persona que está delante de él. Y eso que ante todo brindar aceptación incondicional, o sea, no importa cómo venga, la persona que sea, o sea, brindarle estar ahí, porque creo que es nuestro trabajo. Yo casualmente acá donde estoy tengo una situación bien delicada con un joven que eh, acusaciones bien serias, fue condenado y todo, y él viene a la iglesia. Y yo siempre por lo menos me cuido de eso, yo siempre que lo veo la saludo igual que todo el mundo, lo busco, lo saludo, ya me ha gustado verte aquí, tal, y no sabe que hay situaciones que están, eh, que son desagradables, pero por eso uno no va de pronto, yo siempre digo, mientras la persona esté ahí y venga, hay que brindarle la ayuda, ya, hay que brindarle la ayuda. Y se resume el resultado de la sesión. Al final de la primera consulta, el consejero debe hacer un sumario de todo lo que ha escuchado, sintetizando el problema en breves palabras. Bueno, ya saben, tomar notas o uno mismo va haciendo su marco mental. Eh, Dice que, obviamente, dice que por regla general,
El aconsejado se sorprenderá al escuchar este sumario y saldrá con la esperanza de que el pastor realmente tiene bases para ayudar en la solución de su problema. Claro, o sea, que ellos sientan que uno está interesado, ¿no? Lo que hablábamos al principio, interés, mostrar interés a la persona. Y que obviamente al mostrarle, oh, tú me hablaste de esto, me dijiste, tenemos esto, o incluso después también estar atento y preguntarle cómo va esto, cómo va aquello. Ya, eso le hace sentir a la persona que hay un interés, no solamente que hay un interés, sino que también hay una oportunidad para resolver la situación. Y aquí dice, am, el comunicar esperanza al aconsejado en la primera entrevista es muy importante. Si éste capta que el pastor no ve ninguna esperanza para solucionar su problema, entonces saldrá descorazonado. Aún en medio de una situación en la que el pastor no ve claramente una solución, puede comunicar la disposición para acompañar a las personas en las horas de su tempestad. ¿Ven? Comunicar que siempre estamos disponibles, estamos ahí. Haga planes para sesiones futuras. Al final de la primera entrevista, el pastor habrá desarrollado en su propia mente un diagnóstico del problema básico, de las necesidades de las personas que están involucradas y del procedimiento que va a seguir para buscar soluciones. Decida si es necesario referir el aconsejado a otra persona. Todo esto en la primera etapa. Es la más compleja, ¿no? Lo que hemos venido hablando, ¿no? Sabemos que a veces hay situaciones que de pronto se nos escapan de las manos, ya sea por intereses o porque requiere también una ayuda profesional. Entonces es necesario también desde el principio ir determinando si vamos a necesitar alguna ayuda extra. Como segunda etapa, dice identificar los factores que contribuyen a esto. Se refiere mucho a lo que hablamos la clase pasada, cuando hablamos del aconsejado, ya, espiritual, la necesidad de comprensión del Evangelio y de la nueva vida, circunstanciales, los casos de lugar, personas, situaciones que alimentan los problemas, del pasado, su niñez o experiencias del pasado. Aquí habla mucho un aspecto de que el proceso puede volverse un poco más doloroso para el aconsejado, porque en esta etapa, claro, cuando ya de pronto empieza a contar sus problemas, entonces empieza a preguntarle más cosas, de pronto cosas íntimas, cosas más personales. Entonces, obviamente ahí tenemos que ir, como dice, con cuidado, porque en un momento dado se pueden tocar muchas fibras, obviamente cosas que son dolorosas, ¿no? Para la persona. Hay cosas que la persona de pronto no está dispuesta a ventilar. Por ejemplo, las personas que han sufrido abuso en su niñez, en su juventud, por muchos años guardan silencio, hasta que de pronto en algún momento dado deciden sí hablar. Pero eso sí, sí son cosas que eso no fue de la noche a la mañana. ¿Ya? Entonces, ahí lo que aconseja aquí en esta parte es eso, de que ya cuando uno entra un poquito más profundo en esta segunda etapa, en conocer los factores que causaron el problema, se puede uno encontrar con esas situaciones que pueden ser dolorosas para la persona. Entonces, si ve que son demasiado dolorosas, hay que cambiar de tema, esperar, no forzar a la persona, sino que la persona libremente sea la que pueda de pronto expresar, contar las situaciones. ¿Ya? Sí, porque yo creo que en todos momentos nos hemos encontrado con, con testimonios y cosas que son realmente, o sea, fuertes, ¿no? Y difíciles para que una persona los cuente. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso con eso y no presionar a la persona. Sobre todo lo que recomienda es no presionar a la persona, ¿ya? Sino que sea ella misma la que va dejando salir todas esas cosas. Aquí dice resistencia inconsciente a la ayuda. Dice el aconsejado puede desarrollar resistencia a la situación del consejo y al consejero. Puede interrumpir la terapia o comenzar a llegar tarde para las sesiones. Se detecta eso porque puede ser, claro, ya cuando hay situaciones así. A mí me pasó eso casualmente con un muchacho, o sea, venía a otra iglesia y bueno, yo lo atendí por llegar y salí y de entrada me contó un montón de situaciones que yo me quedé, wow, me quedé sorprendido. Y yo digo, sí, bueno, yo hablé con él y todo, pero después se desapareció, no volvió. Ya, creo que se regresó donde estaba, en fin. Y entonces quedamos ahí en la mitad, en medio de todo. Él estaba era tratando, obviamente, era de estabilizarse en Dios, de recuperarse. Entonces, sí, a veces puede eso, ¿no? De pronto, si la persona comunicó algo, pero de pronto después ya
como que se retira, pues no quiere de pronto seguir tratando el tema. Bueno, aquí lo mencionaba, el pastor debe poder reconocer cuando el aconsejado ha tocado un área de su vida que es demasiado dolorosa para discutir. El pastor debe cambiar de tema y conversar sobre otro asunto que no cause tanto dolor. En la tercera etapa, dice que es tratar de lograr el cambio de comportamiento. Entonces ya se planteó el problema, ya se empiezan a identificar algunos factores, entonces ahora se trata de ir cambiando algunas circunstancias. Algunos de los medios que pueden contribuir para esto, dice, por medio de establecer metas apropiadas. Ya hablamos de la búsqueda del sentido, de la introspección, de metas que se pueden establecer. Aquí recomienda, por ejemplo, dice, tal vez es necesario pensar en cambiar algunos de los patrones básicos de comportamiento y establecer metas diferentes en el futuro. Otro punto, menciona, dice, por medio del uso de métodos apropiados. Utilizar los recursos espirituales que están a disposición del pastor, que puede animar el uso de algunos principios básicos que pueden ayudar a otros a vivir pacíficamente consigo mismo y con los demás, asignar tareas que hacer. La persona que abusa de su cuerpo en el trabajo, drogas, puede invertir más tiempo en otras cosas, buscar tiempo de calidad con los hijos o familiares que ha descuidado, buscar métodos apropiados, ¿no? Métodos, lo primero establecer metas que ayuden a la persona a salir de la situación en que se encuentra. Por ejemplo, dice consideración del cambio de empleo o de residencia, dependiendo de la circunstancia. A ver si el lugar de empleo, el que es un ambiente no saludable, considerar ese cambio, o donde está viviendo también, eso influye mucho, sobre todo en estos países, además que uno donde vive tiene que mandar a los hijos y todo eso, y entonces uno tiene que mirar también un ¿no? Por medio de la corrección de su autoimagen. El pastor está ayudando a la persona a sentirse mejor en relación consigo mismo, con sus circunstancias y con la ayuda que está recibiendo. Entonces son ya en la etapa para ayudar al cambio de comportamiento, son algunas situaciones. Establecer metas, buscar métodos y si hay que hacer alguna cosa. Si hay circunstancias que uno ve que están perjudicando como el lugar donde se vive, o el empleo que se tiene, o las amistades que se tiene, las cosas que en un momento dado están alimentando o están siendo combustible para el problema que la persona está presentando. Cuarta etapa, se plantea el desarrollo de planes de futuros consejos. Los planes se pueden ir espaciando de tiempo. A medida que el aconsejado progresa en forma exitosa en la terapia, llega al punto donde uno puede sugerir que pronto será el momento cuando ya no será necesario reunirse semanalmente. Entonces, porque a veces pasa lo que menciona, que a veces pasa como lo que ocurre secularmente, por ejemplo, con la persona que va al psicólogo, ¿no? Que ya no saben vivir sin el psicólogo, tienen que estar ya, quedan, eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que realmente la ayuda que ofrece el psicólogo es con una persona, y eso para muchos es de por vida. Ellos están de por vida ahí con su psicólogo, todo el tiempo tienen que estar ahí. La ayuda que nosotros brindamos no solamente es uno a uno, sino que también es grupal, cuando hablamos de la predicación. ¿Ya? Y que justamente ayudamos a que la persona camine sola con el Señor. No necesariamente la persona ya en esa situación tiene que estar siempre acudiendo a uno o algo, no, sino que ya la persona aprende a vivir con eso, a manejar esa situación, a enfrentar otros problemas también, y entonces a seguir adelante, a que no tenga que depender siempre de que esté otra vez cayendo en la situación o dependiendo del pastor para todo, porque algunos se pueden volver dependientes de eso. Entonces dice, bueno, a veces la persona retrocederá cuando se menciona la terminación. Esto indica que ha desarrollado demasiada dependencia del consejero
necesita tomar pasos progresivos para independizarse de esta relación. Cuando llegue el momento propicio, el pastor debe insistir en que la persona ya está capacitada para encararse con su situación y explicar que utilizará su tiempo para ayudar a otros, a la vez que da la orden para ayudar en el futuro cuando sea necesario. Eso es lo que se refiere a esta parte. Y la quinta, a ver, ¿dónde está? Okay. La terminación del consejo. Dice, cuando la persona ha progresado satisfactoriamente, entonces él o ella y el pastor acordarán que ya pueden terminar las sesiones. Esto debe acontecer cuando la persona siente la capacidad de seguir adelante y tomar decisiones en forma independiente o dentro de la estructura de su familia. Ahí entonces recomiendo de que sí, nuevamente recomiendo de que sí, sugerir algún especialista o algo que pueda también continuar con algo. También advierten que a veces el proceso fue que se puede malograr. El aconsejado puede decidir suspender las sesiones unilateralmente. Entonces también termina preso, ¿no? No solamente porque de pronto ya terminamos con la persona y la persona quedó bien, sino que de pronto pues, la persona, como me pasó con este caso que les comentaba, la persona decide no seguir. Entonces, ahí así, muy rápidamente, muy resumidamente, hay algunos consejos para plantear las etapas en el proceso de consejería. Y ustedes lo tienen. No soy mucho de leer, a mí no me gusta leer tanto. No todo bien hablar. Pero por eso se los dejo ahí, más que todo para que de pronto lo quede como material de consulta y que ustedes puedan, que les sirva de ayuda a ustedes mismos, ya uno mismo. Me digo, si usted se da cuenta, eso es lo que uno hace, ¿no? De pronto está un poquito más organizado, unas nuevas ideas, unas nuevas cosas que le ayudan a uno. Pero creo que cada uno también va planteando como su mismo proceso y también pues que cada caso es muy distinto, ¿no? Cada caso es muy distinto. Cada situación, algunas se resolverán rápido, otras se resolverán más lentamente. Pero bueno. Bueno, mis hermanos, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Pues sí.